el falso profeta que profetizó la verdad, Balaam. Segundo de Pedro habla de este profeta, Balaam, y lo refiere 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento. No era un profeta, en la Biblia nunca fue llamado así, pero dice así, Segunda de Pedro 2:15, que falsos maestros se han olvidado de la justicia y se han desviado, escogiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó las injusticias, amó el dinero. Y la Biblia habla de 2 aspectos acerca de Balaam. Primero habla de las maneras de Balaam y después habla de sus enseñanzas. Judas 11 lo llama el error de Balaam para ganancia, que los falsos maestros se han ido por el dinero. Así que su manera es también su error. Y su enseñanza vendrá ahorita en un momento. Él tenía un don del Espíritu porque dice que el Espíritu Santo vino cuando profetizó, pero no tenía el fruto del Espíritu y era un enemigo del Señor. Sus maneras para ganancia, para el dinero. Aún así, como profetizó nada más que la verdad, la Biblia nunca lo llama como profeta. Lo llama Balaam, hijo de Beor. Y aquí está la situación. Israel estaba en el desierto, en camino a la tierra prometida. Y ven aquí en el mapa cómo iban hacia el sur, por el Edom, rodeando Moab. Y estaban en territorios de Moab, y lo verán en el siguiente diapositiva. Y dice los campos de Moab. Y estaban a punto de cruzar el Jericó, y el rey de Moab, muy temeroso porque vio a esta multitud, y Dios no permitió que atacaran a Edom o Moab, porque eran descendientes de Lot. Así que Dios no lo permitió. Así que marcharon alrededor, pero aún así asustaron a este rey llamado Balac. Y fue un viaje en el desierto, 40 años en el desierto, y ahora estaban cercanos y aproximándose a la tierra prometida. Se asentaron en campos de Moab y Balac tuvo temor. Así que mandó un hombre llamado Balaam. Lo pueden ver en la siguiente diapositiva. Así que Balac llamó a Balaam porque estaba temoroso de este pueblo y manda mucho dinero para contratarlo, para hablar fortunas, suertes como brujería, y le dice: yo sé que a quien tú bendices será bendecido y a quien maldigas será maldito. Sí, que evidentemente tenía una muy mala reputación, era conocido por su brujería, un mago. Y era famoso por esto. Y lo hacía, ¿por qué? Por dinero. Cuando los representantes de Balac llegaron ahí y preguntaron, le contestó: déjame preguntarle al Señor. Oró y el Señor dijo: no, no vayas. Ellos no están malditos, están bendecidos. Así que se vuelven. Así que Balac manda más dinero y manda hombres nobles con más dinero y preguntando otra vez. Y una vez el mismo error: déjame orar por ello. No necesitaba él orar para ello. Ya le había dicho Dios que no. Así que este tiempo le dice: ándale pues. Así que está en su camino con el burro. Y saben la historia del burro que habla. Saben esa historia. Y lo asustó. O no sabía. Y el Señor dice: puedes ir. ¿Ves? Algunas veces cuando nosotros insistimos y lo que queremos, y Dios sabe lo que queremos escuchar,
Dios manda una desilusión, dice el Nuevo Testamento. Cuando no amamos la verdad, Dios manda una gran desilusión. Y este viaje iba a terminar en su muerte. Un falso profeta que dijo la verdad. Eso fue lo que fue Balaam. No fue un israelita, no, no judío, vivió en Irak, lo que es hoy en día, 400 millas lejos, evidentemente muy famoso. ¿Cómo un falso profeta puede decir la verdad? Tenemos dos ejemplos en las Escrituras. Cuando Jesucristo fue puesto en juicio, se le presentaron falsos testigos. ¿Y qué dijeron? Hablaron la verdad. Dijeron, lo hemos escuchado a este hombre decir que iba a destruir el templo y lo construiría en 3 días. 3 días. Sí, ¿verdad? Respondieron. Tenemos, tenemos que salir de nuestra manera de pensar, entrar a la palabra de Dios, reformados. Y necesitamos pensar después de los pensamientos de Dios. Es lo que, para eso está la palabra. Si crees que es la palabra de Dios infalible, inspirada por el Espíritu Santo, y muchos profetas hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo, y las Escrituras han sido inspiraciones de Dios y es buena ¿para qué? Para corregirnos y para redarguirnos. Y si no vamos a la Biblia de esa manera, si no venimos a la iglesia con la idea de que Dios cambia mis pensamientos, cambia mis prejuicios, reforma mis pensamientos de acuerdo a tu palabra. Y para eso está la palabra. Y la segunda vez que vemos a falsos profetas diciendo la verdad fue en el juicio con Esteban. Dicen los falsos profetas, los falsos testigos, lo hemos escuchado decir, este hombre que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría nuestras costumbres que Moisés nos mandó. Y ciertamente era verdad y se hizo verdad. Y fueron llamados falsos testigos. Ahora, Balaam fue un adivinador, divinación. Tú sabes lo que es esto. Dando profecías personales. Un dictador de divinaciones. Y dice Dios, ley, no practicarás la adivinación. Es idolatría y Dios odia la idolatría. Es curioso como aquí en el valle van a los brujos para maldecir a ciertas personas y no se dan cuenta que esa maldición regresará a ellos cuando hacen esto, porque Dios odia esto. Números 24:2, Dios dice, el Espíritu de Dios vino a él, es lo que se leyó al principio, y profetizó la verdad. Y profetizó acerca de la venida de David y el gran David. ¿Cómo puede ser un hombre inconsistente hacer esto? Así que Balac manda dinero a Balaam. Dice, ve y maldice a esta gente. Dice, yo sé que a quien tú bendigas, bendecirás, y a quien maldigas, maldecirás. Pero dice Balaam que no puedes ir más allá del mandamiento de Dios, de Jehová. Parece que habla como un buen hombre. Sí, ¿verdad? Y profetizó la verdad. Él solamente podía maldecir o bendecir de acuerdo a la voluntad de Dios. Déjame decirte que brujos no pueden maldecirte a menos de que sean obedientes a Dios. He visto temblando por oración. Vi una persona en mi jardín y temo de una maldición. Obviamente es gente que no ha nacido de nuevo y que tiemblan de todo. Pero si estamos en el pacto, estamos bajo una protección, protegidos. Y si estamos temerosos, es una bandera roja, porque esto lo hacen incrédulos. El creyente no tiene miedo del demonio, porque él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y el plan de Dios es que todas las cosas son para bien para aquellos que le temen y le aman.
de acuerdo a su propósito. Así que no hay necesidad de temer, porque el temor es incredulidad. Tenemos que confiar y creer en el Señor. Cuando viene en términos de la iglesia, atar y desatar, y dice iglesia, cualquier cosa que ates estará atado en el cielo, y cualquier cosa que sea desatado. Sí, la iglesia no es brujería, pero pero son los credos, porque tenemos el poder cuando la iglesia está unida. Cuando está dividida es otra historia. Pero la iglesia primitiva estaba unida y tenían ese poder para atar en la tierra el credo niceno, el credo de los apóstoles, y etcétera. ¿Puedes decir amén? Jesucristo lo dijo a la iglesia, plural. Cualquier cosa que ates en la tierra será atado en el cielo. En la introducción al Instituto Cristiana, Calvino dice: nos has juzgado de rechazar las tradiciones de los padres. Dice: no, son ustedes que rechazan las tradiciones de los padres porque han hecho nuevas tradiciones. Han pasado 1000 años. La iglesia de Roma habían hecho nuevas especulaciones, nuevas doctrinas. Esas son las que rechazamos. Pero vamos a las tradiciones primitivas de la iglesia, y ellas son las que atan, porque el apóstol Pablo dice en Tesalonicenses: recuerden las tradiciones que les hemos enseñado, ya sea que sean orales o escritas. Entonces, tradiciones orales atan también, no invenciones nuevas que fueron traídas en una iglesia ya corrupta. ¿Lo puedes ver? No todas las tradiciones son malas, pero tenemos que ir a las tradiciones primitivas, no las que recientemente están inventadas. Y cuando digo recientemente, estoy hablando de los 1000 años recientes. ¿Cuál fue el consejo de Balaam? ¿Cuál fue el consejo de Balaam? Romanos 31:16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué pasó? Desde que Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios, se consultó al rey para que se hablara a los medonitas, gente que está siendo mezclada con los árabes, hijos de Abraham. Así que eran familiares. Así que Balaam le dice a Balac: mira, vas a hacer esto. Ve a los medonitas que peleen con los israelitas, que sean amigos de ellos. Invítalos que vengan. Esa fue su doctrina, esa fue su enseñanza, no fue su profecía. Y las mujeres anunciadas aquí, cuando Dios dice al pueblo: tomen venganza, Dios había traído una plaga por pecado. ¿Estás conmigo? Estoy cubriendo mucho territorio muy rápido. Así que después de que se derrotan a los medonitas, empiezan a mezclarse, y Moisés dice: no, recuerden lo que pasó con estas mujeres. Y cómo se juntaron en yugo desigual, y hubo ira de Dios tocante a Baal-peor. ¿Cuál fue ese incidente de Baal-peor? El consejo de Balaam lo llama Dios la enseñanza de Balaam. Y Jesús dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. 7 estrellas, 7 iglesias en la mano de Jesús. Y una de ellas, la doctrina de Balaam estaba siendo enseñada. ¿Y qué es esta doctrina? Es mezclándose con los paganos
y juntarse con ellos. Él admitía que no podía maldecir a Israel, así que da la siguiente instrucción, la siguiente enseñanza. Dice, no pueden ser malditos. Hay una sombra del rey debajo de ellas. Solía cantar un himno que decía, estamos debajo de la sombra del rey. Así que Balaam le mostró a Balac cómo hacerlo. Los puedes maldecir haciéndolos que se junten con otros paganos. Vamos a ir a fiesta. Los comentarios de Calvino dice, dile a los meditas que vengan y toma entretenimiento con ellos. Hombres y mujeres en fiestas, prostitutas, bebidas, negando a Dios, y serán rápidamente liberados en tus manos y ellos caerán. Este fue el consejo de Balaam y ellos caerán. Y sabes que estaba en lo correcto. Un falso profeta, una vez más, correcto en esto, haciéndolos caer, enviándolos al pecado y juntándose en yugo desigual con incrédulos. ¿Cómo se aplica esto hoy en día? Bueno, la plaga ha llegado. Israel se juntó, yugo desigual, con hombres que no aman a Dios. Y como dice la Biblia, aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Se volvieron mundanos y Dios se airó. Y Dios mandó una plaga. Y Dios mató 24,000 personas en esa plaga. Esto está en Números 25, 4 y 6. Moisés y algunos de los líderes estaban en el tabernáculo llorando y clamando por misericordia de Dios, muriendo como moscas, y Dios lo estaba haciendo. Dios estaba matando por sus pecados. Un cristiano moderno diría, oh, eso no fue de Dios, eso es el diablo. Bueno, el diablo no lo puede ser si Dios no lo manda. Fue la ira de Dios que ejecutó esta plaga, una plaga como herramienta de la ira de Dios. Yo sé que esto suena radical a cristianos modernos. No puede ser esto cierto, dirían. Oh, eso fue en el Antiguo del Testamento. Dios ya se arrepintió, ahora Dios es bueno con nosotros. Y me han escuchado decir esto. Tengo familia donde una de estas ocasiones, incidentes, dijo mi nieta, oh, eso es rudo, Dios es rudo. Y así es, Dios puede ser rudo. Los humanistas quieren ser suaves, pero aquellos que no creen en la soberanía de Dios, oh no, Dios es bueno. Escuché en el radio alguna vez diciendo, oh, los cristianos rechazan a la gente diferente, homosexuales, pero yo recibo a todo mundo. Satanás es amor, pero es un amor erróneo. Dios es el verdadero amor. Tenemos que arrepentirnos y aceptar lo que la palabra de Dios dice. Es muy humillante, pero Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Y hay gran paz en esto. Hay protección en humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios, recibiendo y creyendo que Él es soberano y en total control. Y no hay tal cosa como accidente, no hay palabra en la Biblia, no hay tal cosa como oportunidad. Dios está en total control de todo. Cada demonio, cada hombre, cada mujer, cada animal, todo. Dios está a cargo. ¿Es el Dios en el que crees? Y la Biblia es muy ofensiva. Solamente lee los primeros 2 salmos, muy ofensivos. ¿Por qué las naciones claman? Me reiré de ellos, muy ofensivo. Salmos 41, ofensivo. Un lenguaje ofensivo para el enemigo, pero no hay nada ofensivo para el creyente verdadero. Aleluya. Te amo, Señor, y amo tu soberanía. Me rindo. Amén.
Ahora, ¿por qué esta plaga fue tremenda y Moisés y otros líderes clamando por misericordia? Así que vemos al nieto de Aarón acostándose con esta princesa y lo lleva a la tienda y lo mató. Así que esta persona satisfizo la justicia de Dios. ¿Sabes cómo es Dios? Ahí lo estamos viendo. Y dijo, hizo expiación. Y Dios estuvo de acuerdo. Y paró la plaga. Salvó muchas vidas. Finés abandonó la asamblea, el lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todos los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. Así es Dios. Para hacer expiación, ¿qué significa esto? Hacer expiación, satisfacer justicia. No hay manera de que literalmente todas las maldades que se habían hecho tiene que satisfacer la justicia de Dios. Y es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Aquel que no era pecado se hizo pecado por nosotros. Hizo expiación por los pecados del mundo. Y sin esta expiación todos estaríamos malditos porque todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Nadie es merecedor de ser santo. El mundo entero debe ser destruido y nadie sin vida. Porque en el bautismo somos cubiertos los pecados, pero en versión temporal no significa ser salvo y ir al cielo. Es un perdón temporal, como cuando iban los israelitas en el día de expiación, dice Levítico, para que no hubiera plaga. Y no tenía nada que ver con ir al cielo el día de expiación. Así que Cristo hace expiación por todos los inconversos. No significa ir al cielo, pero es una gracia común. Para ser salvos necesitamos gracia especial. ¿Y qué significa gracia especial? Significa una gracia que salva. Gracia común es para todos, porque hace llover a buenos y malos, común a todos. Así que este perdón es para esta vida, pero debes de nacer de nuevo para recibir gracia especial. Gracia especial solamente viene a los elegidos, aquellos que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo. ¿Crees en esto? Esto es especial. Y Dios está en libertad. Se sienta a la diestra y hace lo que quiera. Me gusta esta idea. El orgulloso no quiere un Dios como este. Quiere manipularlo, diciendo el hombre, yo estoy en control. Jonathan Edwards, antes de ser nacido de nuevo, esta doctrina era de gran molestia para él. ¿Puedes imaginarte? Y es lo que hacemos antes de nacer de nuevo. Queremos ponernos como jueces. Eso es algo que no puedo aceptar, que Dios haya escogido a unos y a otros no. Porque yo soy el juez. El hombre es Dios. Ese es humanismo, ese es el mundo. ¿Y cómo es esta enseñanza de Baal en hoy en día? Es el mundo. ¿Cómo es enseñada en la iglesia? Cásate con estas ideas. Fornica con estas ideas. La Biblia lo llama idolatría, adulterio, idolatría espiritual. Así que cuando adoramos estos ídolos, estas ideas, estas falsas ideas, ideas del mundo, medonitas, estamos cometiendo un adulterio espiritual, fornicación.
La Biblia dice, vengan y sepárense, no estén en yugo desigual, deshazte de las ideas de los mundos y de los hedonitas. El amigo del mundo es enemigo de Dios, pero la Biblia que reforme tu pensamiento, hay gran paz y gran gozo, gran confort, gran protección en el Dios soberano. Esta es la manera que trae paz. ¿Cuáles son las enseñanzas del incidente de Peor? Deuteronomio 4:3 dice, tus ojos han visto lo que el Señor le ha hecho a Baal Peor, porque el Señor tu Dios ha destruido a todo hombre que siguió a Baal Peor. Oseas 9:10 también se refiere a esto. Dice, encontré a Israel como uvas en el desierto. Vi tus padres como los primeros frutos, pero se fueron por Baal Peor. Se separaron a esa vergüenza. Convirtieron en abominación. ¿Qué es vergüenza, abominación? Es pensar como el mundo piensa. Es una vergüenza. Para Dios es apestoso, es fornicación. Queremos entretenimiento, queremos ruido. Queremos ser entretenidos. Y es algo que apesta a las narices de Dios. Pero queremos tener diversión. Siempre me han dicho una y otra vez, pero ¿cómo no puedes querer tener diversión? No necesito tener diversión. Ya hay contentamiento. Lo que estoy haciendo ya es suficiente. No necesito entretenimiento. Bueno, sí me gustan las películas viejitas. Eso sí me gusta. ¿Cuáles son las enseñanzas que aprendemos? Número 1, piensa en esto. Dios habla a falsos creyentes. Un falso profeta que habló la verdad. ¿Crees en esto? ¿Crees que Dios puede hablar a través de incrédulos, de gente inconsistente? Porque Balaam fue consistente en decir solamente puedo hacer lo que Dios me permite hacer. Y realmente pasó. También aprendemos que sin una causa, una maldición no puede ejecutarse. Proverbios 26:2 dice, y quiero repetir esto, porque lo he dicho muchas veces, pero no sé si lo han alguno escuchado. En el 11 de septiembre en Nueva York, un hombre me mandó un periódico de lo que la ciudad de San Antonio pensaba sus pastores de esto. Y muchas iglesias se reunieron para dar su opinión. Y, y cada pastor diría que esto no tenía nada que ver con Dios. Déjame decirte que todo es algo que Dios hace, no en algunas cosas, todo. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del 11 de septiembre? La matanza que tuvimos esta semana en Florida. La masacre de Las Vegas que tuvimos el anterior año. Masacres, catástrofes que vemos. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Dice, ¿sí lo dice aquí arribita? Vamos a leer Amós 3:6. Si hay calamidad en la ciudad, ¿no es el Señor que lo ha enviado? Son solamente herramientas en la mano de Dios. Es un juicio de Dios.
Esta plaga vino a Israel por sus pecados, no fue un accidente. Alguna germen que hayan adquirido. Lo que haya sido es Dios y es un signo. Satanás no puede hacer nada sin ese permiso de Dios. Tuvo que preguntarle para poder afligir a Job, para afligir a Pedro. Satanás no tiene poder en sí mismo, solamente una herramienta de la ira de Dios, como juicio de nuestros pecados. Número 3. Sin el no hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Número 6. Comunión con el mundo trae maldición. Las plagas de hoy en día tienen una causa. Para el incrédulo no le gusta este Dios. Todas estas masacres, todo ha sido mandado como juicio al pecado. Pero la Biblia también enseña que hay una solución y la tenemos. Cristo es la solución. Expiación puede satisfacer y salvarnos, pero su propiciación por nuestros pecados, no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Primero de Juan 2:2. Tomó mi lugar. Y si mi gente se humillare y buscare mi rostro y se tornare a mí, la escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestra tierra está enferma. Todas estas catástrofes, todas estas cosas que están pasando, aborto, es un resultado de lo que de lo que la gente de Dios no está obedeciendo en Segunda de Crónicas. Y es como seguidores de Balaam infiltran en la iglesia. Vamos a levantarnos y orar. ¿No es una gran bendición cantar en esta iglesia? Vamos a orar. Palabra dura hemos escuchado esta mañana. ¿Cómo podemos encontrar paz en estas palabras duras? Solamente por gracia. Venimos en tu nombre pidiendo que quites todo orgullo. Danos misericordia, tu gracia, para que podamos darnos cuenta que sin ti estamos condenados, estamos perdidos. Pon en nuestros corazones entendimiento. No nos dejes dejar caer en falsos maestros, porque no somos del mundo.